Hola, buenas noches, profesora y compañeros de la materia de neurofisiología. Vamos a hablar del libro Las células de la mente, del autor Ricardo Tapia. Él nos habla del cerebro y las células, pero en 6 capítulos. El primer capítulo se llama ¿En dónde estás? El segundo capítulo se llama ¿Cómo dices? El tercer capítulo se llama Las células de la mente. El cuarto capítulo se llama ¿Qué lenguaje hablas? Capítulo 5 nos habla de quién eres. Y el capítulo 6 se llama ¿A dónde vas? Vamos a ir desglosando capítulo por capítulo en base a las materias que hemos visto en nuestra guía y en nuestra materia, perdón. El primer capítulo se llama ¿En dónde estás? Y los subtemas que él maneja es la explosión, los sentidos, las neuronas receptoras, los reflejos y las neuronas motoras. Vamos a hablar primero de los sentidos. Recordemos que nosotros en nuestro cuerpo humano tenemos 5 sentidos, que son la vista, la audición, el olfato y el gusto, y el tacto también. El cuerpo recibe señales a través de los órganos y de los sentidos. Estos órganos se llaman ojos, oídos, nariz, lengua y piel. Esos órganos tienen nervios especiales que envían las señales al encéfalo. Es decir, los envían por medio de una médula espinal hacia todo el cuerpo. Estos se basan a través de percepciones y provocan sensaciones. El siguiente tema que también vimos en clase se llama neuronas receptoras. Estos sentidos van a funcionar mediante las neuronas receptoras. Y esto funciona mediante un proceso que se llama neurotransmisión, que es el principal fenómeno que permite que los neurotransmisores viajen a lo largo de nuestro sistema nervioso, permitiendo desde un correcto funcionamiento a los órganos hasta la regulación emocional. El siguiente tema es los reflejos. El reflejo es una respuesta automática e involuntaria que realizamos ante un estímulo específico. Esta respuesta implica generalmente un movimiento muscular. Justo este tema fue el que hablamos en las últimas clases con la profesora, que muchas veces, para poner un ejemplo, ¿no? Cuando nos golpean o cuando nos pellizcan, involuntariamente nosotros nos movemos. Vamos al siguiente tema que también se habla en el capítulo, el primer capítulo, neuronas motoras. Estas son células nerviosas del tallo cerebral y de la médula espinal que controlan la actividad muscular voluntaria, esencial para hablar, caminar, respirar y deglutir o comer. Más que nada, como lo habíamos también comentado en la clase, son las que hacen que los músculos se activen y que haya movimiento, en lo que es las neuronas motoras. Estas también conocidas como motoneuronas son un conjunto de neuronas del sistema nervioso central cuya principal misión es la de enviar una serie de impulsos nerviosos hasta los músculos o glándulas. Hay otras también que se llaman neuronas motoras somáticas. Esas actúan sobre la musculatura esquelética porque poseen un papel trascendental en las actividades locomotoras. Otra neurona motora es la neurona motora superior. Estas se encuentran ubicadas a lo largo de la corteza cerebral y sus terminaciones nerviosas se disponen de manera que forman una vía piramidal conectada con la médula espinal. Después sigue la neurona motora inferior. En este caso las neuronas están dispuestas formando círculos situados hasta la médula espinal que intervienen en los movimientos reflejos
involuntarios. Y luego vienen por último las neuronas viscerales. Las neuronas motoras viscerales son las encargadas de inervar todas aquellas fibras musculares que no podemos mover voluntariamente. Estas células son muy importantes porque con que fallen, alguna de estas puede fallar y podemos perder el movimiento en alguno de nuestros músculos, en nuestros pies. Por eso luego a veces dicen que un trastorno psicomotor, que no se pueden mover por lo mismo. Es tema que también estuvimos hablando en las clases pasadas. Ahora ya vamos a ir al capítulo 2. El capítulo 2 se llama ¿Cómo dices? Y tiene los subtemas afinidades y reuniones, macromoléculas, formas de información, información molecular, reacciones químicas, mensajes transmisores, comunicación en el sistema nervioso y centralización de células. Vamos a hablar de las macromoléculas. Estas tienen una masa molecular elevada, formadas por un gran número de átomos. Generalmente pueden recibir como repetición una o pocas unidades mínimas de marómeros, formando polímeros. Estos son los que unen y componen las macromoléculas. Y estas también nos dan una forma de información molecular. Esta se da medio los neurotransmisores, que son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales desde una neurona a otra a través del mecanismo que también ya vimos, fueron las primeras clases, que se llama la sinapsis, que es cuando dos neuronas se conectan y empiezan a transportar. También dentro de las sustancias químicas que se forman es la acetilcolina. Esta va a ayudar para la formación de la memoria. Otro que se les conoce como ácido gamma aminobutro, que comúnmente se mencionó en la clase, que se llaman GABA. Es un aminoácido de bajo peso molecular de neurotransmisor y es inhibidor, cuya función es detener las señales nerviosas en la sinapsis. Otro neurotransmisor es el glutamato, que es un excitador de bajo peso molecular que se aloja en el sistema nervioso central. Y uno de los más importantes es la dopamina, que es muy importante en las emociones y es un pequeño neurotransmisor alojado en el sistema nervioso central y control del cuerpo. Y como lo acabo de mencionar, también es muy importante para lo que es las emociones. Otro subtema es la comunicación en el sistema nervioso. La sinapsis, como ya lo comentamos, es la comunicación neuronal y del lenguaje del sistema nervioso. El neurotransmisor también ya lo mencionamos, que es una sustancia química que interviene en la transmisión de impulsos nerviosos y de uniones sinápticas entre una neurona y otra neurona. Y los receptores son los componentes de una célula capaz de identificar la sustancia, hormona o neurotransmisor. Esto fue lo que se habló en el capítulo 2. Ahora vamos a hablar en el capítulo 3 también del libro. El autor menciona el capítulo 3 como subtemas: la célula de la mente, cómo ver las neuronas, la arquitectura neuronal y las células del cerebro. Vamos a iniciar con el primer subtema, que se llama cómo ver las neuronas. Él nos habla de un autor que se llama Santiago Ramón y Cajal. Él fue un artista fotógrafo, el cual se le considera como el padre de la neurociencia moderna. Su teoría de Ramón y Cajal describe que cómo fluía la información por medio del cerebro, y él descubre las neuronas. Él dice que las neuronas son unidades individuales que se comunican entre una y otra manera de forma direccional a través del espacio entre ellas al mandar la información desde los apéndices llamados axones.
y estos la van a enviar a través de dendritas, que son unos nervios muy delgaditos. El siguiente subtema se llama la arquitectura neuronal. Este nos habla de que, nos dice el autor en el libro, que es la forma de cómo se ven las neuronas en nuestro cerebro. El cerebro funciona como tormentas eléctricas autocontroladas, generando imágenes internas del mundo externo, imágenes cambiantes en tiempo real. La percepción del cerebro funciona como una validación de imágenes externas. Estas propiedades eléctricas del cerebro son la oscilación, la resonancia y la ritmicidad y la coherencia. El siguiente subtema que nos menciona también en el capítulo 3, las células del cerebro. Él nos dice que las células del cerebro es la unidad básica de comunicación en el sistema nervioso y es la célula nerviosa que se llama neurona. Cada célula nerviosa o neurona está conformada por un cuerpo celular que se comprende en medio, que es el núcleo, que el núcleo es el que tiene la información, el que va a retener la información de la neurona, y de ahí se va a transportar por medio de los axones, que son numerosas fibras de ramificación, y luego de ahí, como lo mencionamos, siguen las dendritas, que es donde ya por fin se sale la comunicación. Después el autor nos va a hablar en capítulo 4, que son las sustancias que son las sustancias químicas. Como ya mencionamos, algunas sustancias que son la acetilcolina, el ácido gamma, el glutamato y la dopamina son las sustancias químicas que van a ayudar a la regulación del cerebro. Después, el autor nos va a hablar de la información y comunicación de las neuronas. Las neuronas, como ya todos sabemos, transfieren información entre ellas a través de la sinapsis. Existen dos tipos de sinapsis, que son las eléctricas y las químicas, y se distingue por su morfología y mecanismo del funcionamiento. Las químicas, como ya lo platicamos, van a ser a través de sustancias que son las que acabo de mencionar, y las eléctricas van a ser a través de iones eléctricos, que vendría siendo pulsos eléctricos. También el autor nos habla de las sinapsis excitadoras, pero también es conocida como excitadora o inhibitoria, las cuales dependen de los tipos de iones que se van a canalizar en los flujos prosinápticos, que a su vez es una función de tipo de receptores y neurotransmisores que van a intervenir en la misma sinapsis. Dependiendo de cada tipo de neurotransmisor, las neuronas son estimuladas y excitadas y son inhibidas. Cada neurona se va a comunicar con muchas al mismo tiempo, puesto que cada neurona puede enviar un estímulo, su comportamiento se basa en el equilibrio y influencias, es decir, que todas las neuronas se van a comunicar entre sí, se comunican de manera global, todas, y podrían ser todas al mismo tiempo, y se pasan información al mismo tiempo. Recordemos que tenemos millones de neuronas en el cerebro. Bueno, ahora sí, pasamos al capítulo 5, donde nos dice el autor quién eres. Y él divide en subtemas que se llaman zonas del cerebro, centros neuronales, circuitos neuronales, vuelve a retomar el tema de los neurotransmisores y la comunicación neuromuscular y algún trastorno que como consecuencia del mal funcionamiento, que es el Parkinson. Vamos a ver el primer tema, que se llama las zonas del cerebro y centros neuronales. Esto lo vimos en las primeras clases y vimos que el cerebro se divide en tres partes, que es el encéfalo, el cerebelo y el tallo cerebral. Aquí se concentran todos los centros neuronales y también existen los neurotransmisores que se van a comunicar por medio del tallo cerebral
y de la médula espinal a todo el cuerpo. Y como lo menciona, cuando estos no funcionan, va a existir un trastorno, que es el Parkinson, que es cuando no se pueden mover bien las manos, les tiemblan mucho las manos. De ahí el autor ya nos menciona su último capítulo, que se llama capítulo 6, ¿a dónde va? Y lo divide en los temas de capacidad del cerebro humano, alteraciones de la percepción, el yo y la mente y el cerebro, y un cerebro o dos. Dentro de los temas que él más destaca es el de la capacidad del cerebro humano. Y él nos dice que prácticamente todo lo que hacemos de día a día utilizamos todo el cerebro. El cerebro, hay que recordar también en las primeras clases que nos dijeron que el cerebro pesa 1.5 kilos. En comparación con uno de un elefante, con uno de un elefante que llega a 5 kilos. No obstante, los humanos condensamos mayor número de neuronas en cualquier otra especie. Es decir, el cerebro humano es de los que más neuronas tiene. Inclusive nos comentaba la profesora que el cerebro que más se parece al del ser humano es el de los ratones. Por eso también usan mucho el cerebro de los ratones para los experimentos. El yo y la mente en el cerebro. La mente y el yo nos va a ayudar para descubrir la personalidad de cada persona y la forma de relacionarse con los temas. Como vemos, este libro nos habla en sí como que una forma de resumir todos los temas que vimos. Es decir, vimos desde el principio las partes del cerebro, luego la anatomía y fisiología del cerebro, también otro tema que pasamos, las células glías, las células motoras, vimos ahorita parte de los movimientos motores, también vimos las sustancias químicas, la sinapsis, como los iones, cómo se componen los iones, todos esos temas que vimos en este libro habla de casi todos los temas, pero a manera del autor muy resumido. Bueno, de mi parte, esto es todo de mi tarea del libro. Muchas gracias.